E agora vamos abrir para o público, para as perguntas. Algumas perguntas já foram chegando por aqui. Temos duas perguntas para a Sandra, e infelizmente a Sandra conseguiu responder só uma das perguntas, porque ela teve que sair. Então, vou ler aqui a primeira pergunta e a resposta da Sandra. Então, a primeira pergunta é da Luciana Gonçalves, ela nos fala o seguinte: Sandra, caso não seja possível, de alguma forma, conversa com certa população indígena que produziu certa obra, como a senhora acha que a população indígena deveria ser identificada em exposições museais, de forma a ser respeitada e valorizada? Ou como poderíamos, na sua visão, ultrapassar denominações, tais como as de obra de autoria desconhecida, que já percebi e, infelizmente, aparecem em algumas coleções museais? A Sandra nos respondeu, só um minuto, a Sandra respondeu o seguinte, Luciana: eu penso que talvez, quando se depare com essa situação, seja o caso de buscar suas origens e as do artista que preparou a obra. Na minha língua não tem uma palavra para arte, mas tem aproximações, como tembiapô, que resulta de um trabalho de alguém. Por isso acredito que arte, enquanto objeto, é onde se resume um pensamento de coletivos. Quem faz a gente o que a gente chama de agente, de pessoa habilidosa. Eu acho que é isso. Então, se não encontrar o autor, é possível encontrar uma população ou uma proximidade. Mais importante, então, segundo aquela Sandra, é fazer a pesquisa, né? É não aceitar essa denominação como permanente ou impossível de ser alcançada, assim. Luciana. E a segunda pergunta da Giovana, que infelizmente a gente não tem a resposta aqui da Sandra, mas lerei de toda forma, e caso Maia e Dália queiram comentar, também deixarei aqui a pergunta da Giovana. Ela nos diz: Sandra, de acordo com a sua trajetória, você já viu museus organizados por indígenas, atribuindo à resistência a valorização da ancestralidade de seu povo? Caso não tenha museus, você acha que a história e valorização da cultura indígena não iria acabar desaparecendo sem essas instituições? Acho que são perguntas que... É uma pergunta que talvez a Dália Malha e a Maia também queiram responder. E temos mais uma, então vou fazer essa segunda pergunta e ficamos com esse bloco, com as duas perguntas para vocês. A segunda pergunta vem da Átila, ou do Átila, que nos pergunta o seguinte: las acciones e intervenciones en la Bienal son desarrolladas con alguna actividad educativa? Para Maia, essa pergunta. ¿Dónde tiene alguna experiencia de desarrollo de actividades culturales con el arte o patrimonio insurgentes y subversivas? Puedes darnos exemplos? Então, deixarei com vocês. Quem começa? Maia, pode ser você? Creo que con la primera pregunta de los museos, la cultura de pueblos originarios no va a desaparecer si no está en los museos, porque ni nos interesa estar en los museos en primer ejercicio. Nosotros llevamos 500 años de resistencia en Guatemala y sin la necesidad de un museo. Que sí hay ejercicios que aportan desde las comunidades indígenas. La Casa de la Memoria es una de ellas, que trata de contar la historia desde las mujeres y pueblos originarios de Ixmulé, Guatemala. Yo soy curadora asociada con ellos, pero muchas veces mi trabajo ahí es escuchar y quedarme callada para entender otras dinámicas de trabajo que no vinculen a una curaduría, más que vinculen memorias colectivas. Y
con la pregunta de la pedagogía, todo ejercicio en la Bienal, o sea, para mí el arte te tiene que atravesar y eso incluye el ejercicio pedagógico, ¿verdad? Eso incluye, yo soy educadora, soy historiadora, pero también soy pedagoga. Esas son mis carreras educativas. Nunca las nombro porque siento que es un apellido que tengan que se necesita en el mundo del arte para validar. Entonces siempre me nombro como activista y alborotadora para que los museos tiemblen y es como, wow, que tiembla porque le está diciendo que es eso. Pero sí, todos los proyectos, no tenemos un plan pedagógico como tal. Nos gustaría muchísimo tenerlo, pero digamos así como nosotros somos curadores, también somos productores, también somos comunicadores, también somos documentadores, entonces sí es mucho trabajo. Si alguien de aquí se ofrece para ayudarnos con el plan de pedagógico, estaríamos agradecidos, porque sí sabemos que lo necesitamos. Hola, bueno, con la pregunta sobre los museos, aquí sucede que sí hay museos comunitarios de comunidades náhuatl pipil, pero me queda la duda, no sé qué tanto participan ellos, por ejemplo, en la muestra, ¿verdad? O al decidir qué es lo que quieren que se exponga, o si todavía es una visión muy estatal, ¿verdad? Un ejercicio de poder bastante verticalista, que lo que hace es mostrar lo que ellos, lo que el Estado considera como indígena. Aquí en realidad los que tendrían que contestar son quienes llevan adelante este tipo de actividades. Sí tengo entendido que hay guías que son de la comunidad, pero igual habría que revisar o habría que hablar con ellos, ¿verdad? Para saber qué tanta libertad tienen ellos para contar su historia o qué tanta libertad tienen también para hacer una crítica sobre lo que ahí está expuesto, ¿no? Porque de eso va también esta plática de criticar, ¿no? O de decolonizar esto que se consideran colecciones significativas para quién. Creo que ese sería como el conocimiento que yo tengo de esto. No podría agregar más porque no me encuentro vinculada a este tipo de movimientos de museos comunitarios en estas regiones. Pero una otra pregunta de los programas pedagógicos, de las actividades pedagógicas, sí, al menos en el caso de este tipo de actividades que se están realizando, que son para integrar a los chiques en la exhibición, no tiene esta idea de que hagan una cosa y la dejen nada más como registro, ¿verdad? O como muestra de que participaron tantos niños, sino que la idea es que ellos sean los que compartan y los que a través de un seguimiento pedagógico que tiene una base bastante libertina, digámoslo, es muy de juego, muy de opinión. Por ejemplo, hubo un taller que tenía que ver con esta práctica de hacer cuestiones con figuras, con papel, ¿verdad? Vestida al barquito, al menos de muchos que jugando aprendimos a hacer este tipo de formas, ¿no? Y niños y niñas que ahora no lo sabían hacer y que les parecía hasta un tanto mágico, ¿verdad? Que al final el papel, después de doblarse tanto, terminara en algo así. Jugar también en las secciones del parque, ¿verdad? De lo que es debido o no es debido, por ejemplo, de utilizar espacios que son como fuentes, ¿verdad? Que para ellos, si es un barquito, existe la posibilidad de que navegue en el agua, ¿verdad? Y van a buscar, por ejemplo, esa fuente. Entonces, ese tipo de juego, ¿verdad? Que se activa, creo yo que es bastante importante porque le da esa libertad también a los chicos, a las chicas, de entrar en otro ambiente, ¿no? Que no es el de memorizarse algo, que no es el de aportar con una cuestión así muy específica, muy reglada a la exhibición, ¿no? Y pienso que todo esto al final se termina constatando en las opiniones que ellos tienen, ¿no? Cuando se les pregunta y se llevan algo así como, sí, aprendí, no necesariamente a dibujar, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, sí aprendí que de donde vienen mis papás, no lo había pensado, es tal lugar, ¿verdad? Tal región, y me lo imaginé de determinada manera, ¿no? Entonces, cómo los niños también, las y los niños a través del dibujo, pueden imaginar cuestiones, espacios, personas que no han conocido,
y cómo esto también nos lleva a generar nuevas relaciones que sí son significativas, porque son relaciones con su pasado. Entonces, creo que todo este tipo de actividades que sí son pedagógicas, ¿verdad? Y que llevan ese acompañamiento de especialistas del área de la salud mental, lo que hacen es abrirnos ese mundo de la niñez, de las niñeces y de las juventudes, que la verdad está bastante alejado por esta visión adultocéntrica que es la que prima, ¿no? Hay un dicho, bueno, al menos, ¿verdad? Aquí que es bastante coloquial, ¿verdad? Que es esto de, bueno, vos no estés jugando, termina de hacer lo que tenés que hacer, ¿verdad? Vos como que sos niño, entonces mentalmente, ¿verdad? Tenemos esta idea de que ser niño no es ser serio, no es tomarse las cosas en serio, y el juego en realidad para un chico, para una chica, es algo serio, ¿no? Y aprender a través del juego es posible. Es posible porque se comparte con otros. Obrigada, querida. Também trago aqui as minhas reflexões sobre a primeira pergunta, né, a respeito das nomeações utilizadas dentro dos museus, né, como a autoria desconhecida, a data desconhecida, ou eu até acredito que data desconhecida ainda seja melhor do que sem data, né? Tem alguns museus que ainda colocam sem autor, sem data, como se fosse possível algum objeto chegar até o museu sem uma autoria, sem uma presença, sem uma pessoa que o desloque até lá. Então, acho que a primeira coisa assim, é a gente desconfiar também desse tipo de documentação, desse tipo de tratamento e também sermos ativos, né? Acho que uma coisa que todas vocês trouxeram, um museu não é uma instituição que é feita por pessoas, tanto as que trabalham internamente quanto nós, sociedade. Então, cabe a nós também lá apontar essas falhas ao museu, né, e não aceitarmos mais, assim. Então, sempre que eu visito um museu que tem lá sem autor, sem data, pum, alguma data teve, algum dia esse objeto surgiu aqui. Então, esse sem também é uma maneira de nos anular, e não podemos mais aceitar. Então, acho que precisamos repensar as nomenclaturas, né? A necessidade também de dar uma autoria individual, como a Sandra aponta. Então, não sei se é o sistema das artes, de um modo, a partir do pensamento ocidental, né, é muito focado na construção do ser individual e dos egos, né? E eu acho que isso também nos afeta, assim, enquanto nos ver o museu de uma maneira comunitária. Então, acho que entendermos, questionarmos mais esse lugar também da autoria individual e dos próprios modelos de fichas técnicas, né? Eu fiz uma pesquisa, já vai fazer alguns anos, uns 8 anos, talvez já, né? Acerca da catalogação de algumas peças de obras africanas, ou ditas como africanas, né? E que encontramos esses mesmos problemas, e, inclusive, né, a nomeação do pesquisador ou do técnico que faz esse documento como especialista, né? E aí, quando se coloca no lugar do especialista, há toda uma barreira para se questionar esses critérios dessa pessoa. Então, o que eu fiz também nesse trabalho foi tentar entender como a instituição busque melhorias ou maneiras de renovar essa documentação constantemente. Então, não acreditar, porque alguém se diz o especialista, né, é o conhecedor de um certo assunto, significa que seja, e que significa que isso seja para sempre, né? Às vezes a gente fala um pensamento hoje, mas depois muda. Então, acho que cabe a nós estarmos observando, e as instituições também, né, se colocarem. E sobre o fato das exposições dos acervos indígenas estarem ou não no museu, acho que isso compete muito mais, né, às suas populações, enfim.
aos interesses de quem os objetos pertencem, né? Então, para alguns casos sim, outros não. Acho que o museu é o mundo, como dizia Elliot Sick, como colocamos aqui. Então, se entendemos o museu como essa experiência de pensar sobre visualidades, né, até vamos construir a noção fechada de museu, as nossas casas são museus, né, a nossa experiência de vida é museu. Então, estar dentro dessa instituição nomeada, né, identificada pelo ICOM como museu, não faz com que esse objeto ele deixe de existir no mundo. Ele existe pronto, né, estando ou não na institucionalidade. Então, também concordo com vocês. Então, eu gostaria de ouvir, Maia, já te adiantei, assim, queria que vocês, também Dália, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre esses processos de redefinição da curadoria. Estou muito interessada em ouvir um pouco mais sobre o que seria, então, como definir essa curadoria comunitária, essa curadoria a partir de uma prática didática. Eu tenho pensado muito também em redefinir curadorias, eu tenho trabalhado com a ideia de curadoria expandida e de curadoria coletiva também. Acho que uma curadoria nunca é de uma única autoria, né? A gente tem esse padrão de que é uma pessoa assina, mas você não faz uma curadoria sem produção, sem artistas, sem diálogos, né? Sem uma série de agentes que fazem com que aquilo ocorra, esse evento. Então, como transformarmos, de fato, o pensamento curatorial para uma lógica que não seja essa da permanência de uma figura central enquanto um curador ou curadora. Bueno, están preparados porque este tema me gusta mucho. Creo que la palabra curaduría comunitaria me encontró a mí a través del feminismo comunitario de Lorena Cabnal. Desde Guatemala, ¿verdad? Había que construir herramientas que estuvieran a la altura de nuestras violencias. Y eso no iba a solucionarlo un curador con una visión tan cimentada en lo que es arte, solo él hablando. Entonces habría que reconocer primero el ejercicio de privilegio que es un curador y de construirlo de tal manera que se respondiera a la ignorancia como una forma de aprender. Entonces es donde nos ponemos primero nosotros y decimos, no lo sé todo. Y la curaduría comunitaria se trata de eso. Porque nosotros abrimos un panel en la Bienal en Resistencia y entonces están activistas, defensores del territorio, están comunicadores, está hasta una banda punk que cantaba acerca del territorio y la resistencia, y entre todos juntos vemos quién aplica la Bienal en Resistencia y quién creemos que puede representar esas otras historias para contar. Entonces la curaduría comunitaria no solo se trata de la metodología, y eso lo agarramos de Lorena Cabnal, que todos somos hilos de muchos colores y juntos somos un textil maya, ¿verdad? Que es el huipil que usan las mujeres mayas, ¿verdad? Entonces, abrazar de todos estos hilos de muchos colores y conversar, pero también la curaduría comunitaria se dedica a que cada uno es responsable de su cuerpo y que yo como curadora no tengo la obligación de resolver tu pieza, que yo confío netamente en ti para que tú como artista desarrolles el proceso y nosotros no te vamos a ayudar, tampoco somos tus empleados, nosotros vamos a acuerpar tu presencia de artista en la Bienal en Resistencia. Entonces nos vamos a preocupar por cómo vas a sentirte después de tu performance. Nos vamos a preocupar también que realices la pieza, las formas que tú quieras documentar, las formas. Entonces, más que solo una manera de hacer, es una manera de reconocernos unos a los otros desde un lugar horizontalidad, pero también, y la palabra me gusta mucho, creo que en inglés es embodiment, pero es acuerpar. Nosotros no queremos ningún artista que hable por los movimientos sociales, no queremos ningún artista que hable por los pueblos originarios o por la comunidad LGTBIQ. Nosotros queremos artistas
que su cuerpo les atraviese estas dinámicas y nosotros vamos a acuerpar todas estas dinámicas sociales para que el proyecto suceda. Y a eso se refiere curaduría comunitaria. Tengo un ensayo que les puedo compartir acerca de eso, ¿verdad? Por ahí escribí Community Curation en inglés y alguien me dijo, no, eso ya existe. Y yo, sí, pero en español es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa, es otros diálogos, son otros pensamientos. Y creo que nos ha ayudado mucho a nosotros a sentir esa comunidad, ¿verdad? Yo sé que la Bienal en Resistencia nunca va a desaparecer porque no es de Maya Huracán, no es de Gustavo, no es de todos, es de la gente y alguien va a decir, pues la seguimos nosotros. Y creo que resistir en solitario es muy difícil. Por eso la curaduría comunitaria es una resistencia colectiva. Sí, bueno, ahí sí como lo estaba adelantando Maya, yo creo que el punto es encontrarse con otros, ¿no? Y saber qué es lo que estas personas quieren empoderar. Y uno más como curador, entre comillas, ¿verdad? Porque yo, como lo digo, no me considero eso, ¿verdad? Pero para acceder a fondos hay que jugar también con ese tipo de palabras, siento. Lo que hacemos es mediar, ¿verdad? Y lograr que se generen otro tipo de encuentros que a lo mejor no se generarían si no comenzamos como a preguntar, ¿verdad? A saber qué es lo que quiere la gente que se conozca, qué es lo que quieren mostrar. En algún momento se habló aquí también del secreto, ¿verdad? Yo creo que también hay que saber respetar lo que no se quiere hablar. Eso es muy importante porque si no también podemos caer en una cuestión de extractivista, ¿verdad? En algo violentador, que con esta idea de compartir nos podemos ir en otra trampa, ¿no? Pienso que siempre es un terreno bastante delicado, un camino bastante azaroso, ¿verdad? Pero hay que ir consultando, ¿no? Hay que ir consultando y hay que ir cuidando, porque sí, eso es importante, ir cuidándonos. Creo que al final la gran tristeza, ¿verdad? Así como lo apuntaba Sandra, es tener dentro de los museos o en espacios no necesariamente cerrados, ¿verdad? Pero fetiches, ¿cómo lo digo esto? Volver fetiches, ¿verdad? Los objetos por el mercado o por el mundo del arte, pero que al final sean objetos o acciones, ¿verdad? O archivos impotentes a nivel de significancia colectiva y patrimonial. Pues yo creo que esa es lo triste, ¿verdad? La gran crisis de la que nos estaba hablando Sandra también, no tener objetos o tener contenidos muertos porque no están conectados con la vida. Y creo que la vida es esta vida comunitaria, ¿verdad? Por ejemplo, en este hacer colectivo que al final termina siendo una muestra que lo que hace es vincularnos, si están dentro trabajando con lo que es el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, las amorales, ¿verdad? Tenemos gente de comunidades también originarias que están transmitiendo saberes sobre cómo construyen, ¿verdad? Las figuras, niños, hay un niño también que es un chico fantástico, se llama Keller, que es un artesano, y bueno, ese estatuto, ¿verdad? Jugar también con robarse este estatuto de artista y ponérselo a él y ver al mismo nivel estas producciones, ¿no? Y cómo también eso desencaja muchas veces a la misma institución, porque a mí me hizo mucha gracia que me contaron que iban a entrevistarlo y que fue como Keller, ¿verdad? Y todos pensaban que era un señor barbudo, blanco por el nombre, y era como, Keller, él es que es un chico fantástico que tiene, pero es que lo tengo por aquí, pero hace unos dinosaurios en barro y los quema y los hace así, ¿verdad? Súper rápido. Y entonces, ese tipo de creaciones que son tan significativas, ¿verdad? Y que representan también otros sectores de la población, es necesaria verlas, ¿no? Y creo que es una lucha también meterlas en estos espacios, porque son espacios públicos, ¿no? Al final, por ejemplo, la Sala Nacional es un espacio público, entonces, ¿qué queremos que se esté mostrando? ¿Qué queremos también nosotros ver ahí adentro? ¿Qué tipo de voces necesitamos escuchar? Es también una pelea por esos espacios y creo que al final, cuando se cuenta con apertura, ¿verdad? Que es bien extraño porque al menos aquí sí hay que mantener, creo yo, una posición de resistencia, ¿no? Crítica hacia lo que es el Estado, porque aquí la cuestión está bien difícil, ¿no? Es casi que una autocracia y hay una y en la política se está usando siempre ha sido, pero ahora considero yo que es todavía más delicado, un lenguaje bastante machista.
Entonces, que el Ministerio de Cultura se meta en esto, ¿verdad? Y que estén hablando otras personas, así como las amorales, desde ahí, es también jugar, ¿verdad? Hackear un poco, como trastornar ese orden. Y pues al final también son fondos públicos, es que son fondos públicos que también nos tenemos que luchar. Entonces, ¿cómo generamos ese tipo de puentes y cómo entre todos vamos viendo cómo construir estos otros ensayos, ¿verdad? Que al final la exposición puede ser vista así, ¿no? Y a mí me gusta mucho más esta idea del ensayo porque puede ser algo que se retome y que se vuelva a revisar y que nosotros mismos también la podamos criticar, ¿no? Creo que al final no se trata de tener la última palabra ni de creer de que uno está haciendo así como lo mencionaba Luciara, el conocimiento, ¿verdad? Sino que lo que estamos haciendo es intentar crear juntos y bueno, aquí a un tiempo también alguien va a tener que hablar de lo que se ha hecho, ¿no? Y va a tener que juzgar que tanto esto se hizo de una buena manera que se puede rescatar y que se debe de modificar, pero vamos dejando algo. Gosto muito da sua fala, Dália, de a gente pensar em descolonizar os museus, não é só descolonizar por uma via cultural, social ou de gênero, mas propriamente da própria lógica de pensamento, né? Então, o que uma criança tem a reformular também sobre esse pensamento museal? Acho muito importante a gente olhar para esses lugares, né? O que uma cosmologia que se entende que os seres vivos também são gente, né? O que pode, como pode também transformar esse espaço, né? O que um animal pode transformar, o que a gente chama, né, de animal, que a floresta pode transformar, né? O que o céu pode transformar. Então, acho bonito a gente pensar a partir daí. E temos mais algumas perguntas aqui chegando. Para vocês duas, então, Dália e Maia. A nossa pergunta é: Sandra estava falando sobre a escutativa, onde se trata de sentir no corpo e prestar atenção ao som. Como podemos ouvir de forma diferente uns aos outros, onde o nosso trabalho, entre aspas, não é o centro, mas onde você se compromete totalmente em ouvir os outros, né? A pergunta veio em inglês, espero que a tradução tenha chegado ao que era o objetivo da pergunta. Temos mais uma, vou fazer então esse bloco das duas. Essa outra pergunta do Alexandre nos diz o seguinte: como poderão os museus documentar de forma prática e criar conhecimento junto com as comunidades indígenas? Espera só um minuto. Junto com as comunidades indígenas... Gente, espera aí que está subindo aqui. Junto com as comunidades indígenas e como poderemos, junto delas, pensar em descartes de objetos que, pelo seu contexto ou qualquer outra razão que o museu desconheça, não deveriam ter sido incorporados a ele. Não sei se ficou claro, se vocês querem que eu leia desde o início, já que ficou picotado aqui. Vocês compreenderam? Não, vou ler a pergunta de novo. Como poderão os museus documentar de forma prática e criar conhecimento junto com as comunidades indígenas e como nós poderemos, junto delas, pensar em descartes de objetos que, pelo contexto ou qualquer outra razão que o museu desconhece, não deveriam ter sido incorporados ao museu. Não sei se política de descarte é muito adequada, mas, enfim, a gente pode pensar aí. O que vocês acham? Deixo, então, essas duas perguntas para vocês. El primero es cómo escuchar el cuerpo. A mí se me hace muy interesante la época de pandemia porque
Antes te levantabas todas las mañanas, te bañabas en la mañana y te ibas al trabajo. Y en pandemia decías, bueno, tal vez no me voy a bañar hoy porque no lo necesito, porque empezaste a escuchar tu cuerpo, ¿verdad? Y entonces ya no nos bañábamos todos los días y estábamos trabajando y todo. Y entonces se me hizo eso como una reflexión también de las cosas que no vemos. Muchas veces hay que despatriarcalizar el ojo y hay que decolonizarlo, porque está muy acostumbrado a no ver cosas, a ignorar espacios. Y creo que para entablar estas conversaciones tenemos que ser capaz de que nuestro cuerpo también se sitúa en un ejercicio de poder, ¿verdad? ¿Por qué por qué no me vas a hablar? ¿Qué significa yo? ¿Por qué no hablar? Y creo que también es tener mucha empatía, hacer más preguntas que dar respuestas. Creo que también eso es y hablar desde el goce. Hemos olvidado en los museos de arte hacer felices. Y estamos todo el tiempo name dropping, tirando nombres y citando a todos, y nos hemos olvidado que parte importante también de esta esencia comunitaria es bailar. Bailar, disfrutar, es ser amigos y acompañarnos. Y entonces también para hablar con otros curadores o otros artistas, yo me he enfocado también en aquellos vínculos que son imperdibles, que son la risa. Y entonces a través de esas empatías que no intimidan, sino acompañan, podemos dialogar con todos, entendernos desde el cuerpo, ¿verdad? Y situarnos desde el cuerpo y tratar eso. Y después de los museos, para tener como diálogos con los museos, más obras de personas. Yo lo que pienso siempre es que yo no quiero inclusión en un museo. ¿A mí para qué me van a poner en un museo? Y entonces con la siguiente pregunta de ingresar a los museos, yo creo que para mí es muy importante que yo no quiero una inclusión. ¿Yo para qué quiero estar en un museo? Yo lo que quiero es una insurrección. Que se nombre también, que yo no estaba aquí hasta ahorita porque se me ocurrió estar, que yo estoy aquí hasta este momento, en pleno 2020-21, porque ustedes lo decidieron así, porque había una violencia sistémica en mi contra y en contra de los pueblos originarios y las comunidades diversas, de que no esté porque este espacio no es para nosotros porque no pertenecíamos. Es más, incluso ahora el Reina Sofía compró obras de muchos artistas originarios de Guatemala. Y los puso en la sala indígena. Y a mí eso lo que me llama es una segregación de espacio, ¿verdad? Porque una obra de Marilyn Monroe no puede hablar con una obra de los grandes, ¿cómo se llama? Espacios. Y como decía Sanda, también muchos de mis amigos también fueron a hablar de clima, de procesos climáticos, a esta gran cumbre de ejercicios políticos respecto al clima. Y Lucía Ishu, que diga Andrea Ishu, que es una líder activista que también ha colaborado con nosotros en la Bienal en Resistencia y es defensora del territorio, decía, nos invitan para adorno, pero cuando hay que tomar decisiones claras respecto a políticas, nos ignoran. Entonces, ¿cómo podemos no dejar que nos usen? Déjenos hablar, no, nadie habla por nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos necesidad que ustedes hablen por nosotros tenemos una voz, podemos decir lo que querramos. Y parte para que el museo sane ese espacio, creo que es precisamente que nadie hable por nosotros, dejarnos hablar. Sí, bueno, ya como lo adelantaba Maya, yo creo que hay otras sonoridades, por ejemplo, del ambiente, ¿no? De la naturaleza, que también deberían de ser incluidas. ¿No? Hay algo muy interesante, ¿no? También como en cómo vivimos y pensamos en cómo vivimos nosotros y en los sonidos que escuchamos y en los sonidos que escuchan las personas que viven más cercanas a la naturaleza. Pues también hay otro tipo de experiencias que se nos van pasando y a veces lo que hacemos es como pensar, ¿verdad? Desde el privilegio estos espacios y bueno, aquí la gente que tiene mucho dinero tiene un jardín bonito, ¿verdad? Tiene un buen jardín y poco a poco como que lo que era, lo que estaba cercano, lo que no tenía un costo, nos lo está vendiendo, ¿verdad? Entonces,
creo que hay muchas cuestiones que pasan por el cuerpo a las que el museo debería de prestar atención, que no necesariamente solo son de escucha, sino de tener espacios o de integrar espacios, ¿verdad? Que no sean solo estos cajones blancos en los que hay que caminar con silencio y reprimiendo el cuerpo. También se pueden tener espacios para gritar, quizás, ¿no? Espacios para suspirar, no sé, espacios para hacer otro tipo de cuestiones que son tan naturales y que podrían integrarse también dentro de un juego en el museo. Y también sobre lo que se debería documentar, pienso que, bueno, es que primero hay que preguntar, ¿verdad? Hay que partir de una revisión crítica de lo que se ha documentado y de lo que se ha tomado desde los museos, o a partir de estas colecciones de los museos, como arte indígena. A ver, ¿quién es el que decidió que eso representaba? Ya desde ahí hay un gran problema porque nunca han formado parte de las comisiones, ¿verdad? Coleccionistas tampoco se reconocen. Y, ¿Y cómo es que esto se realiza, verdad? Ahí hay todo un problema que debe de ser evidenciado y pues en el cual deberían de ser invitados de verdad las comunidades que estén interesadas en dialogar con un museo, ¿verdad? Porque yo pienso que también pueden existir otras posibilidades, otros espacios que quizás se roben y trastoquen esta idea del museo, ¿no? Y quizás hasta pueda ser más interesante, quizás hasta puedan ser más propositivos, más poderosos, ¿verdad? Todo este lastre histórico con el que le toca luchar al museo, pero pues sí, creo que hay que desconfiar, ¿no? Lo primero es desconfiar porque así como lo dice Maya, no han tenido voz. Entonces, ¿cómo partimos de colecciones de arte indígenas o originarios si siempre se han visto como objetos raros? Que bueno, aquí hay mucho robo, ¿verdad? Se hurtan esos objetos porque para los coleccionistas valen un montón, ¿no? Y no nos vayamos muy lejos, vean cómo también en Occidente seguimos con estas subastas en Christie's, ¿verdad? En las que se están vendiendo objetos que no les pertenecen, ¿no? Pero que en realidad como son lugares del mundo súper poderosos, ¿verdad? En los que hay mucho dinero, en los que hay mucha influencia, no se puede decir gran cosa, no se puede reclamar, es como lo decía Maya, ¿no? También hay mucho gesto cordial a nivel de políticas, se habla mucho de la otredad, pero no funciona, en ese momento no funciona la política y no funciona la negociación, ¿no? No se puede impedir que ese tipo de piezas se vendan. Y eso creo que es una muestra también de qué tan colonizados, ¿verdad? Seguimos al pensar que está mejor esa pieza por allá porque la van a cuidar, porque nosotros no la podemos cuidar, porque también aquí la gran corrupción y la falta de comprensión de la riqueza de ese tipo de artefactos nos impiden entenderlos, ¿verdad? Así, desde esa significancia colectiva y patrimonial. Obrigada, Maia, Dália, estou completamente de acordo com vocês. Um outro ponto que eu gostaria de acrescentar, né, nesse debate, que a Maia trouxe, né, a ideia da inclusão, né, que nos colocam nesse lugar, de integração, de hibridismos, enfim, como queiram colocar aí, e como isso nos é atribuído a sempre sermos nós os diferentes, né? A diferença vem para nós, né? Então, se a diferença é um padrão ali que é colocado como o centro, então sempre desconfio dessas ideias quando colocar, vamos ampliar a diferença, trazer, então o modelo branco nunca é diferente, né? Então, para mim, o diferente seria esse. E de quando se fala sobre isso, penso sempre numa fala do Silvio Almeida, um teórico brasileiro, que comenta, né, que o grande problema, né, quando falam da integração, da entrada, da ocupação aos espaços hegemônicos, é colocado a nós que fomos
enfim, pedidos de acessar e de colaborar com esses espaços, quando, na verdade, o problema é desses que estão fazendo esses espaços assim, né? Então, são eles que não querem essa integração. Então, quem tem que integrar, ou quem tem que ampliar, não somos nós, mas são eles. Nós queremos, sim, compartilhar. E aí, se você for olhar, se for pensar as falas e aí eu vou pensar um modo genérico mesmo, assim, né? Mas pensando populações negras indígenas, há sempre essa reiteração do queremos falar, queremos estar, queremos ter subjetividades, queremos, né, esses espaços de poder. Então, o problema não está conosco. E nós tampouco temos a solução, né? Como Sandra também comentou, que às vezes nos pedem a solução, né? Como fazer isso? Como, então, o problema não foi criado por nós também, né? Então, acho que é um peso muito grande termos que lidar com isso. Então, acho que precisamos realmente entender que é um problema de todos, e todos têm que buscar essa solução, né? Claro que com os seus devidos limites, as suas devidas questões, mas não transportar também esse peso para quem sempre foi violentado, sempre esteve fora desse espaço. E temos mais uma pergunta para fechar, então, a nossa sessão de hoje. Vou fazer essa última pergunta para vocês duas. É da Ana Chipoco, e ela nos diz o seguinte: me chamo Ana Chipoco e estou no processo de escrita da minha monografia, estudo arquivologia e minha pesquisa procura ligá-la à decolonialidade, de forma mais específica, pedagogicamente. Então, gostaria de perguntar de que forma a decolonialidade pode entrar nas grades curriculares de museologia, por exemplo, nas disciplinas mais tradicionais e vistas como essenciais, e quais seriam, então, essas disciplinas e formas. Como fazer isso de forma a não ser algo distante do ensino dos futuros profissionais ou como algo alternativo à regra? E o que aconselham aos profesores dessas disciplinas? Creo que no está claro porque en sí mismo estos ejercicios no están claros. Yo estoy abordando ahorita un texto de justicia social y de colonialidad en leyes. Entonces es como bien complejo cómo utilizas, porque incluso las leyes son occidentales, ¿verdad? Y entonces los museos son occidentales y estamos todo el tiempo tratando, ¿y cómo ponemos la teoría decolonial en los museos? ¿Y cómo hacemos para que los museos sean decoloniales? La decolonialidad es la idea radical que hay organismos de opresión sistemáticos que vienen desde hace muchos años sobre los pueblos originarios y los cuerpos diversos. Esa es la idea. Entonces, a veces teorizar tanto se cierra a la posibilidad de encuentros, ¿verdad? Entonces, yo también cuando hablas de una pedagogía decolonial, también me gusta hablar de la tierra. Por ejemplo, en las comunidades mayas, aprendes a leer la tierra, aprendes a cuidar los ríos, porque ellos te dan. Entonces, como todo organismo, tú lo respetas porque él te cuida, y todo organismo te cuida a ti porque tú lo respetas. Y entonces esas son las políticas de la tierra, que me gustan llamarle. Entonces, la decolonialidad en el ámbito pedagógico podría ser salir a la calle, ir al museo, ir al campo, aprender de las comunidades originarias, ¿verdad? Entonces, creo que para mí es como ese enfoque más desde mi ámbito curatorial, más de ir al lugar, no de que vengan todos a este espacio, ¿verdad? Como salirnos de nuestra zona de confort. Bueno, igual yo creo que es algo que no se puede tener claro, ¿verdad? Y que también tendría que partir desde la crítica del mismo tipo de estudio que se está realizando. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta necesidad que tienen los museos de cristalizar las cosas, ¿no? Los saberes, los objetos,
¿cuánto tiempo dura una exposición, por ejemplo, en un museo? ¿Cuáles son los archivos que están más visibilizados y por qué? ¿No? ¿Por qué no se revisa qué ha sido más utilizado? Y por qué siempre nos quedamos como en lo más sencillo, ¿no? Entonces, esa actividad como de escarbar, ¿verdad? De buscar más adentro, creo que es necesaria si se quiere enfrentar toda esta práctica colonial, ¿verdad? Que es de donde operan los museos. Igual, creo que yo estaba escuchando a Rita Segato hace unos días y ella hablaba un poco del valor que tiene crear conceptos, ¿verdad? Ser como creadores de palabras poderosas, pero sí son palabras que al final se tiran a la arena política, ¿no? Tienen que ser cuestiones que vivan, que tomen poder, ¿no? Y que vayan rodando entre distintos grupos para ver cómo también las cuestionan y las reconstruyen. Entonces, pienso que al final se trata de eso, ¿no? A mí me da mucho miedo, repito, esa cristalización de los saberes y esta idea, así como ustedes lo mencionaban también, de cómo se trabaja lo diferente, ¿no? Yo creo que en las diferencias hay mucho poder, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, estas comunidades, estas poblaciones afrodescendientes tienen que hacerse notar para ser resistencia también, ¿no? Y cómo a través de esa diferencia que es enriquecedora, que no es una diferencia que te exotiza, ¿no? O que te vuelve pieza de una colección en plan de, bueno, ya tengo al afrodescendiente, ¿verdad? Ya tengo al de la comunidad indígena, ya tengo a la mujer feminista, me faltan, entonces es como una cuestión bien ¿cómo lo puedo decir? Bien cruda, ¿verdad? Vulgar también de comprender los movimientos sociales desde el coleccionismo, ¿verdad? Que hay que revisar, ¿no? Y cómo también eso influye en los museos y cómo tiene que ver con la espectacularidad, ¿no? A mí me parece también que los museos están constantemente luchando porque son espacios que para existir necesitan también visitantes. Pero cómo se juega o cómo se negocia estas, digamos, estrategias de visibilización que tienen que ver mucho con cuestiones ya de marketing, ¿verdad? De generar también expectativas, etcétera. Creo que tendrían que ser parte de un estudio crítico de lo que supone, ¿no? Hacer o trabajar desde un museo, ¿no? Y cómo también al final se trata de abrir esos espacios. A mí me molesta mucho que los espacios, los museos, por ejemplo, digan, bueno, es que estamos abiertos y la gente no viene. Sí, pero es que no es solo eso, no es abrir las puertas los domingos. La gente no va a llegar porque tienes gratis la entrada el domingo, pues, sino que ¿qué me estás ofreciendo también tú como espacio, ¿verdad? De qué manera te vinculas conmigo y cómo esa vinculación también es significativa para que yo considere que lo que estás guardando, que lo que me estás proponiendo, de verdad forma parte de una historia, ¿verdad? Que tiene sentido para mí. Entonces, creo que no hay una respuesta clara de que se pueda agregar, ¿verdad? Pero sí pienso que siempre desde esta base de la sospecha, ¿verdad? Y de tener ese temor a ser cristalizado o a ser definido, se podría quizás comenzar a trabajar. Obrigada, Maia, Dália. São palavras, enfim, né? A gente precisa refletir constantemente, e os museus, como a Dália bem mencionou, precisam sair desse lugar de cristalização do seu acervo, do seu espaço, dos seus conceitos, das suas equipes, né? Das suas ações, seus territórios. Então, como também pensar o museu como um espaço que esteja trabalhando também pela vida e pela sua sociedade, né? Uma reflexão que fizemos muito assim durante esse período de pandemia, em que a primeira decisão dos museus, das instituições culturais, foram fechar. Assim, eles fecharam e transferiram tudo para online.
e a gente não sabe também, né, a gente precisa perguntar qual público que tem acesso às atividades online. Será que o museu não poderia atuar de uma maneira outra que não fosse apenas o manter as suas atividades funcionando de um modo comum, né, ou esperado? O museu não poderia ser um espaço de acolhimento, né? O museu não poderia ter uma ação mais ativista também, enquanto nesse período em que as pessoas estavam precisando de, enfim, de diversas questões, enquanto há necessidades básicas, como alimento, o museu poderia ser um espaço de recolhida de alimentos, por exemplo, ou espaços, enfim, e que a sociedade pudesse, de fato, olhar para aquele museu e ocupá-lo, né? Então, acho que precisamos construir relações de afeto dentro dos espaços museais, algo que a Maia comentou, né? Precisamos ser felizes também, né? Então, como fazer com que as relações elas não sejam abusivas, violentas e num âmbito frio, né, da vida. Então, acho que tornar o museu espaço de vida, tornar o museu presente no mundo e perguntar para a sua comunidade, para o seu território, como eles desejam ocupar esse espaço do museu, quais os meios que também eles desejam usar, utilizar, que aquela instituição possui. Então, não só essa passividade de oferecer o objeto para a visitação, né? Então, acho que aí a provocação da Dália, né, e a fala de uma curadoria com partido didático, né, uma curadoria, um museu que pense em vias educativas, também se faz necessária.